Hola amigos y hermanos, bienvenidos a un nuevo día de lectura bíblica. El día de hoy vamos a comenzar nuestra lectura en el libro de Romanos. Si recuerdan, ayer terminamos con nuestra lectura en el libro de Hechos. Estamos siguiendo un orden cronológico, así que el día de hoy vamos a iniciar con nuestra lectura aquí en el libro de Romanos. Vamos a estar leyendo los primeros 3 capítulos de este libro, así que espero y todos estén listos para comenzar. Y como siempre, vamos a iniciar esta lectura con una oración. Padre, venimos a tu presencia en este día, Señor, a darte las gracias por el regalo de la vida. Padre, te pedimos, como siempre, que tú estés aquí en medio de nosotros. Te abrimos este espacio, Padre, para que tú puedas fluir, para que tú te puedas mover de la manera en la que a ti te plazca, Señor. Pedimos que nos acompañes y que seas tú dándonos sabiduría, Señor, que seas tú abriendo nuestro entendimiento para que también podamos poner en práctica todo lo que leamos, Padre. Te pido que estés con cada una de las personas que ven aquí, Señor, en este tiempo de lectura, que tú les ayudes en su día a día, Señor, que tú contestes las peticiones de sus corazones según tu perfecta voluntad, Padre. Pedimos que nos acompañes hacia el final de este tiempo. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Romanos capítulo 1. Yo, Pablo, siervo de Jesucristo, escribo esta carta. Dios me llamó y me apartó para ser apóstol suyo, para anunciar su mensaje de salvación. Por medio de sus profetas, Dios ya había comunicado este mensaje en las Santas Escrituras. Es el mensaje que trata de su Hijo Jesucristo, nuestro Señor, que como hombre fue descendiente del rey David, pero como Espíritu santificador y por el hecho de haber resucitado, fue declarado Hijo de Dios y se le dieron plenos poderes. Por medio de Jesucristo, Dios me ha concedido el privilegio de ser su apóstol y de anunciar su nombre, para que en todas las naciones haya quienes crean en él y le obedezcan. Entre ellos están también ustedes que viven en Roma. Dios los ama y los ha llamado a ser de Jesucristo y a formar parte de su pueblo. Que Dios nuestro Padre y el Señor Jesucristo derramen su gracia y su paz sobre ustedes. Pablo quiere visitar Roma. En primer lugar, por medio de Jesucristo doy gracias a mi Dios por cada uno de ustedes, porque en todas partes se habla de su fe. Dios, a quien yo sirvo con todo mi corazón, anunciando el mensaje de su Hijo, es testigo de que continuamente los recuerdo en mis oraciones y pido siempre a Dios que, si es su voluntad, me conceda que vaya por fin a visitarlos, porque deseo verlos y prestarles alguna ayuda espiritual para que estén más firmes, es decir, para que nos animemos unos a otros con esta fe que ustedes y yo tenemos. Quiero que sepan, hermanos, que muchas veces me he propuesto ir a verlos, pero hasta ahora siempre se me han presentado obstáculos. Mi deseo es recoger alguna cosecha espiritual entre ustedes, como la he recogido entre las otras naciones. Me siento en deuda con todos, sean cultos o incultos, sabios o ignorantes. Por eso estoy tan ansioso de anunciarles el Evangelio, también a ustedes que viven en Roma. El poder del Evangelio. No me avergüenzo del mensaje del Evangelio, porque es poder de Dios, para que todos los que creen alcancen la salvación. Los judíos en primer lugar, pero también los que no lo son. Pues este mensaje nos muestra de qué manera Dios nos libra de culpa. Es por fe y solamente por fe. Así lo dicen las Escrituras, el justo por la fe vivirá. La culpa de la humanidad. Pues vemos que el terrible castigo de Dios viene del cielo sobre toda la gente mala e injusta, que con su maldad impide que se conozca la verdad. Lo que de Dios se puede conocer, ellos lo conocen muy bien,
porque Él mismo se lo ha mostrado, pues lo invisible de Dios se puede llegar a conocer si se reflexiona en lo que Él ha hecho. En efecto, desde que el mundo fue creado, claramente se ha podido ver que Él es Dios y que su poder nunca tendrá fin. Por eso los malvados no tienen disculpa, pues aunque han conocido a Dios, no lo han honrado como a Dios ni le han dado gracias. Al contrario, han terminado pensando puras tonterías y su necia mente se ha quedado a oscuras. Dicen que son sabios, pero son tontos, porque han cambiado la gloria del Dios inmortal por imágenes del hombre mortal y hasta por imágenes de aves, cuadrúpedos y reptiles. Por eso Dios los ha abandonado a los impuros deseos que hay en ellos y han cometido unos con otros acciones vergonzosas. En lugar de la verdad de Dios han buscado la mentira y han honrado y adorado las cosas creadas por Dios y no a Dios mismo, que las creó y que merece alabanza por siempre. Así sea. Por eso, Dios los ha abandonado a pasiones vergonzosas. Hasta sus mujeres han cambiado las relaciones naturales por las que van contra la naturaleza. De la misma manera, los hombres han dejado sus relaciones naturales con la mujer y arden en malos deseos los unos por los otros. Hombres con hombres cometen acciones vergonzosas y sufren en su propio cuerpo el castigo de su perversión. Como no quieren reconocer a Dios, Él los ha abandonado a sus perversos pensamientos para que hagan lo que no deben. Están llenos de toda clase de injusticia, perversidad, avaricia y maldad. Son envidiosos, asesinos, pendencieros, engañadores, perversos y chismosos. Hablan mal de los demás, son enemigos de Dios, insolentes, vanidosos y orgullosos. Inventan maldades, desobedecen a sus padres, no quieren entender, no cumplen su palabra, no sienten cariño por nadie, no saben perdonar, no sienten compasión. Saben muy bien que Dios ha decretado que quienes hacen estas cosas merecen la muerte, y sin embargo las siguen haciendo, y hasta ven con gusto que otros las hagan. Capítulo 2. Dios juzga conforme a la verdad. Por eso no tienes disculpa, tú que juzgas a otros, no importa quién seas. Al juzgar a otros, te condenas a ti mismo, pues haces precisamente lo mismo que hacen ellos. Pero sabemos que Dios juzga conforme a la verdad, cuando condena a los que así se portan. En cuanto a ti, que juzgas a otros y haces lo mismo que ellos, no creas que vas a escapar de la condenación de Dios. Tú desprecias la inagotable bondad, tolerancia y paciencia de Dios, sin darte cuenta de que es precisamente su bondad la que te está llevando a convertirte a Él. Pero tú, como eres terco y no has querido volverte a Dios, estás amontonando castigo sobre ti mismo para el día del castigo, cuando Dios se manifestará para dictar su justa sentencia y pagar a cada uno conforme a lo que haya hecho. Dará vida eterna a quienes, buscando gloria, honor e inmortalidad, perseveraron en hacer lo bueno, pero castigará con enojo a los rebeldes, es decir, a los que están en contra de la verdad y a favor de la maldad. Habrá sufrimiento y angustia para todos los que hacen lo malo, para los judíos en primer lugar, pero también para los que no lo son. Y en cambio, Dios dará gloria, honor y paz a todos los que hacen lo bueno, a los judíos en primer lugar, pero también a los que no lo son. Porque Dios no hace diferencia entre unos y otros. Todos los que pecan sin haber tenido la ley de Moisés morirán sin esa ley, y los que pecan a pesar de tener la ley de Moisés, por medio de esa misma ley serán juzgados, porque no quedan libres de culpa los que solamente oyen la ley, sino los que la obedecen. Pero cuando los que no son judíos ni tienen la ley hacen por naturaleza lo que la ley manda, ellos mismos son su propia ley, pues muestran
por su conducta que llevan la ley escrita en el corazón. Su propia conciencia lo comprueba y sus propios pensamientos los acusarán o los defenderán. El día en que Dios juzgará los secretos de todos por medio de Jesucristo, conforme al mensaje de salvación que yo predico. Los judíos y la ley de Moisés. Tú dices que eres judío y te basas en la ley de Moisés y estás orgulloso de tu Dios. Conoces su voluntad y la ley te enseña a escoger lo mejor. Estás convencido de que puedes guiar a los ciegos y alumbrar a los que andan en la oscuridad, de que puedes instruir a los ignorantes y orientar a los sencillos, ya que en la ley tienes la regla del conocimiento y de la verdad. Pues bien, si enseñas a otros, ¿por qué no te enseñas a ti mismo? Si predicas que no se debe robar, ¿por qué robas? Si dices que no se debe cometer adulterio, ¿por qué lo cometes? Si odias a los ídolos, ¿por qué robas las riquezas de sus templos? Te ufanas de la ley, pero deshonras a Dios porque la desobedeces. Con razón dice la Escritura, los paganos ofenden a Dios por culpa de ustedes. Es cierto que a quien obedece a la ley de Moisés, la circuncisión le sirve de algo, pero si no la obedece es como si no estuviera circuncidado. En cambio, si el que no está circuncidado se porta según lo que la ley ordena, se le considerará circuncidado aun cuando no lo esté. El que obedece a la ley, aunque no esté circuncidado en su cuerpo, juzgará a aquel que, a pesar de tener la ley y de estar circuncidado, no la obedece. Porque ser judío no es serlo solamente por fuera y estar circuncidado. No es estarlo solamente por fuera, en el cuerpo. El verdadero judío lo es interiormente y el estar circuncidado es cosa del corazón, no depende de reglas escritas, sino del Espíritu. El que es así resulta aprobado, no por los hombres, sino por Dios. Capítulo 3. Entonces, ¿qué ventajas tiene el ser judío o el estar circuncidado? Muchas, y por muchas razones. En primer lugar, Dios confió su mensaje a los judíos. Ahora bien, ¿qué pasa si dejan de ser fieles a algunos de ellos? ¿Acaso por eso dejará Dios de ser fiel? Claro que no, al contrario, Dios actúa siempre conforme a la verdad, aunque todo hombre sea mentiroso, pues la Escritura dice, serás tenido por justo en lo que dices y saldrás vencedor cuando te juzguen. Pero si nuestra maldad sirve para poner de relieve que Dios es justo, ¿qué diremos? ¿Que Dios es injusto porque nos castiga? Hablo en términos humanos. Claro que no, porque si Dios fuera injusto, ¿cómo podría juzgar al mundo? Pero si mi mentira sirve para que la verdad de Dios resulte todavía más gloriosa, ¿por qué se me juzga a mí como pecador? En tal caso, ¿por qué no hacer lo malo para que venga lo bueno? Esto es precisamente lo que algunos, para desacreditarme, dicen que yo enseño, pero tales personas merecen la condenación. Todos somos culpables. ¿Qué pues? ¿Somos nosotros los judíos mejores que los demás? Claro que no, porque ya hemos demostrado que tanto los judíos como los que no lo son están bajo el poder del pecado, pues las Escrituras dicen, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno, no hay quien tenga entendimiento, no hay quien busque a Dios, todos se han ido por mal camino, todos por igual se han pervertido. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Su garganta es un sepulcro abierto, su lengua es mentirosa, sus labios esconden veneno de víbora y su boca está llena de maldición y amargura. Sus pies corren ágiles a derramar sangre. Destrucción y miseria hay en sus caminos y no conocen el camino de la paz. Jamás tienen presente que hay que temer a Dios. Sabemos que todo lo que dice el libro de la ley lo dice a quienes están sometidos a ella, para que todos callen y el mundo entero caiga bajo el juicio de Dios, porque Dios
no declarará a nadie libre de culpa por haber cumplido la ley, ya que la ley solamente sirve para hacernos saber que somos pecadores. La salvación es por medio de la fe. Pero ahora, dejando aparte la ley, Dios ha dado a conocer de qué manera nos libra de culpa, y esto se comprueba leyendo los libros de la ley y los profetas. Dios nos libra de culpa por medio de la fe en Jesucristo, y lo hace por igual con todos los que creen, pues todos han pecado y están lejos de la presencia salvadora de Dios. Pero Dios, en su bondad y gratuitamente, los ha librado de culpa mediante la liberación que se alcanza por Cristo Jesús. Dios hizo que Cristo, al derramar su sangre, fuera el instrumento del perdón. Este perdón se alcanza por la fe y demuestra que Dios es justo y que, si pasó por alto los pecados de otro tiempo, fue solo a causa de su paciencia. Igualmente, demuestra que Dios es justo ahora y que sigue siendo justo al declarar libres de culpa a los que creen en Jesús. ¿Dónde pues queda el orgullo del hombre ante Dios? Queda eliminado. ¿Por qué razón? No por haber cumplido la ley, sino por haber creído. Así llegamos a esta conclusión, que Dios declara libre de culpa al hombre por la fe, sin exigirle cumplir con la ley. ¿Acaso Dios es solamente Dios de los judíos? ¿No lo es también de todas las naciones? Claro está que lo es también de todas las naciones, pues no hay más que un Dios, el Dios que libra de culpa a los que tienen fe, sin tomar en cuenta si están o no están circuncidados. Entonces, ¿con la fe le quitamos el valor a la ley? Claro que no, más bien afirmamos el valor de la ley.